mío, haciéndonos reflexionar, capacitándonos, instruyéndonos, Señor amado, para toda buena obra. A través de Cristo reprendemos al diablo, sus planes, sus demonios, Señor amado. Tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia y nos recuerda todas las cosas. En el nombre de Jesús, Padre, oramos por tu palabra, sea bendita, bajo la gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. La iglesia dice amén. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Se toma cierto, Dios le bendiga. Amén. Entonces, así empieza esta palabra, hermano. Es tremendo. Sí. Es tremendo. Por eso, cierto, un mensaje tiene un enfoque, cierto, para comenzar, donde, cierto, uno empieza, dice, por la raíz y termina por la rama. Pero hay gente que se va para la rama y termina en la raíz. Amén. Entonces, esto tiene un mensaje fuerte. El apóstol Pablo, cierto, sabiendo que la iglesia tenía Corintio era una iglesia llena de dones, cierto, muchos han leído, predicado, cierto, tenía talento, tenía todos los ministerios, pero se había formado un desorden tremendo. Sí, sí, amén. Por eso Pablo, cierto, en la primera carta, capítulo 13, cierto, ahí donde habla de los dones, cierto, tiene que pegarle una ordenada, hermano mío, a la iglesia. Amén. Sí, amén. ¿Cierto? Pablo, cierto, en el capítulo 12 tiene que hablarles el apóstol, cierto, cómo funcionan los dones en el capítulo 13. En el capítulo 14, el apóstol Pablo le da un remesón a la iglesia, porque la iglesia tenía todos los dones, pero había un desorden tremendo. Sí, amén. Así que, pero quiero enfocarme, hermano, a que Pablo tiene que ordenar y remecer la iglesia llena de dones. Porque hay gente que habla lengua, profecía, danza, predica, profetiza, la hace toda, pero no tiene un orden. Hay gente muy desordenada, hermano, en la iglesia. Sí, amén. ¿Amén? Y cuando digo iglesia me refiero a la iglesia, al cuerpo de Cristo, como está funcionando en este tiempo. Amén. ¿Amén? Sí, amén. Damos gracias a Dios que nosotros en el ministerio tratamos de poner orden, ¿cierto? Y nuestra iglesia pueda ser ordenada. No solamente no se impide la lengua, Pablo decía, no impidáis la lengua, no impidáis la profecía. Las danzas que son manifestaciones, no dones, tampoco se impiden. Amén. Sí, amén. Pero sí el apóstol Pablo tuvo que decirle, pero hágase todo en orden. Y Decentemente. decentemente, o sea, seamos la lengua, hable uno, yo profetizo, yo interprete, ¿cierto? Pero no que eso no sea un desorden. Amén. Por eso, hermano, cuando, ¿cierto? uno está en la presencia de Dios, tiene que tener orden, pero tampoco, ¿cierto? Estar muy quieto, tampoco, si el Espíritu Santo no es quieto. Amén. Pero uno de los predicadores empezaba diciendo, me parece que fue el evangelista, que el Espíritu Santo se movía Sí. en las aguas. O sea, lo que provoca el Espíritu Santo es movimiento. Amén. El Espíritu Amén. Santo no provoca quietud, por eso cuando estamos quietos tenemos que preocuparnos. Porque Amén. algo está pasando, algo está fallando. Porque el Espíritu Santo se mueve, ¿cierto? Sí. Como mi hermanos que se mueven trabajando, van a las dorcas, a la cárcel. Eso lo hace el Espíritu Santo y ese movimiento va en aumento. O sea, no es solamente eso, sino que ¿cierto? Está dispuesto el Espíritu Santo, lo mueva, lo guíe, ¿cierto? Como el profeta Ezequiel decía que el río me llegaba, ¿cierto? A los tobillos y el Espíritu Santo me dijo, no, hasta las rodillas. Sí. Y después llegó 1000 metros, dijo, no, hasta los lomos. No, ya métete más adentro. Eso es lo que está haciendo el río. El Espíritu Santo representa el río de Dios, ¿cierto? Cuando cantamos, ¿cierto? Nosotros, río de agua viva. Sí, amén. ¿Cierto? Eso es lo que dijo el Señor del Espíritu Santo, de los que recibieron el Espíritu Santo. ¿Amén? Amén. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que dicen en él. ¿Amén? Cuando se puso el Espíritu, que tenga sed a mí, venga, beba. Entonces eso representa el Espíritu de Dios, un río en movimiento. Por eso el bautismo se lleva a las aguas, porque un río en movimiento. ¿Amén? Un río, ¿cierto? Que se desplaza, un río que produce vida. Un río, ¿cierto? Que está en movimiento, produce vida. Hay peces, hay algas, hay ciertos insectos, hay diferentes tipos de seres vivos, pero un río que se estanca, Ay. ¿cierto? Usted en un río puede tomar agua, ¿cierto? Pero en un estanque, un río que se estanca, que ya no corre, ¿qué empieza a pasar? Se empieza a podrir el agua, empieza a salir mal olor, empiezan a salir unos insectos, ¿cierto? Ya de pudrición, que son, ¿cierto? Los que habitan y al final se seca. Por eso, hermano, el evangelista enfocaba esto, ¿cierto? En el río, en el principio, el Espíritu se mueve. Entonces nosotros en Cristo, hermano, tenemos que aprender a movernos en el orden de Dios. Por eso Pablo, la iglesia de Cristo de Corintios, tenía muchos dones, pero había entrado mucho desorden. Mucho desorden, hermano, que no se entendía. Entonces Pablo, el encargado, ¿cierto? Como a Tito también en un momento le dijo, Tito, te dejé en Creta para que corrijan los deficientes. O sea, el apóstol Pablo, ¿cierto? Estaba encargado de ir administrando la iglesia que iba levantando. Porque ese era el trabajo apostólico, era levantar iglesia, y Pablo no estaba nada de visita, porque algunos se van para Argentina de visita y vuelven.
El apóstol Pablo se iba a la iglesia, la fundaba, estaba 1, 2, 3 años si era necesario y dejaba a los, ¿cierto? A los encargados, ¿cierto? Que iban a firmar esa iglesia. ¿Amén? Sí, amén. ¿Y sabe lo que hacía Pablo? En su segundo viaje misionero volvía a visitar toda la iglesia. Y en el tercer viaje misionero volvía a recorrer las regiones. ¿Amén? Aleluya. Entonces no había descanso, hermano. No había descanso. Entonces ese era el trabajo apostólico de los enviados, de los que recorrían, de los que cierto eran encargados de desplazarse para levantar obra. ¿Amén? Aleluya. Sí, amén. Y de poder dejarlos encargados, cierto, en aquellos lugares. Entonces, aquí en el capítulo 3, hermano mío, empieza Pablo, cierto, ya con esto, hermano, cierto, de manera que yo, hermano, no pude hablar, ¿qué dice? Como espirituales, aunque tenían todos los dones. Habían profetas, habían milagros, habían maravillas. No pude hablarlos como espirituales, sino que le dijo Como a carnales. como a carnal. Y esto es lo que le era a la gente. ¡Oh! Me dijo carnal. ¿Cierto? Y carnal es la palabra natural de la escritura. ¿Cierto? Y sino como a carnales. ¿Y qué significa ser carnales? Ser como niños en Cristo. O sea, no haber madurado, no haber crecido en Cristo. Eso es ser carnal, hermano, ¿cierto? Siempre estar con los mismos rudimentos básicos del Evangelio. Eso es estar carnal. Es la gente, hermano, que viene, va, ¿cierto? ¿A qué hora se va ahora? Y nada más, y es como una religión. Eso, hermano, es estar en una forma carnal, o sea, como niño en Cristo. Como gente inmadura que todavía no alcanza un crecimiento, no alcanza un desarrollo, no alcanza una estatura en el Señor. Y Pablo les dice, les di a beber leche y no vianda, o sea, ¿cierto? Él no le podía, ¿cierto?, dar alimentos sólidos, no le podía dar, ¿cierto?, palabras fuertes, porque, ¿cierto?, no estaban preparados, no estaban capacitados. ¿Ven? ¿Por qué? Porque estaban actuando como niños, conociendo, hermano, viendo las funciones, los dones, los talentos. Era una iglesia que funcionaba con inmadurez. Amén. ¿Amén? Sí. Mire, y yo estuve leyendo, hermano, ¿sabe cuántas veces le dice soy carnal? 4 veces. Oh, Sí, amén. bendito sea Santo Dios. Dios. Oiga, y duele la palabra carnal, es como que uno es un pecador, es un mundano prácticamente, como uno que se siente mundano que le digan carnal. Sí. Pero dice, aún soy carnales, pues habiendo entre vosotros. ¿Por qué eran carnales? Porque habían celo, no habían crecido espiritualmente. Llegaron celosos y siguieron celosos. Porque la gente, así llegamos todos nosotros, envidiosos, celosos, mañosos, peleadores, ¿cierto? Con diferentes, y si pudiéramos seguir nombrando, ¿cómo llegamos al Señor? No terminaríamos nunca la lista, como dice, ¿cierto? Los frutos del Espíritu y los frutos de la carne. Santo. Que son más los de la, ¿cierto? Los de la carne son todo esto, y los del Espíritu son como 9 ¿no? Y cuando termine siendo en Gálatas hablando de las cosas carnales, y aún cosas semejantes, o sea, que todas las que nombró aquí, todavía faltaban varias. Que no alcanzó, no le dio tiempo. Dios nos ayude. Sí, amén. Entonces ahí, hermano, cierto, teniendo los dones, teniendo, cierto, el trabajo del Señor en ellos, cierto, habían profetas, habían evangelistas, habían dones en ellos, pero todavía están carnales. ¿Por qué? Porque todavía andan con envidia. Eso se levanta en muchos lugares, la competencia, la envidia. ¿Quién canta mejor? ¿Quién toca mejor? ¿Quién se viste mejor? ¿Quién predica mejor? ¿Y por qué lo ungieron a mí no? ¿Cierto? Santo. Porque hay gente que anda buscando los lugares, los cargos. ¿Sabes lo que no es importante? Lo más importante es crecer en gracia delante de Dios. Sea el profeta, evangelista, sea quien sea, hermano, sea un hermano, ¿cierto? Lo importante es el crecimiento que da Dios. Porque Amén. aquí dice Pablo regó, ¿cierto? Yo planteé, Pablo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Lo da Dios. Cuando uno, hermano, ¿cierto?, empieza a crecer, es cuando ya empiezan a salir la envidia, los pleitos, los celos. Y toda la obra de la carne que se nombraron como Gálatas, no vamos a ir a Gálatas porque no vamos a terminar nunca de nombrar, pero nosotros, cada uno sabemos la área, ¿cierto?, que nosotros vamos lidiando, que Sí, se van manifestando entre medio de la iglesia. Entonces, porque aún soy carnales, ¿por qué le decía carnales? Pues sabiendo entre vosotros celo, carnal, contienda, carnal, disensiones, no soy carnales. Mire si lo dice. Ahí dice. Le hace la pregunta así.
No sé qué no. como para que se refleje en lo que Pablo está predicando, ¿cierto? Sí, Le amén. nombra celo, envidia, contienda, Sí, y le amén. dice, le abre la pregunta, ¿no soy carnal? Como dijera, no, ¿para dónde? ¿Yo? Digo el diablo, Dios reprenda al diablo, hermano, el diablo es Santo. mentiroso. Entonces, no sois carnales y andáis como hombre. ¿Amén? ¿Por qué? Porque andaban con competencia, yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolo, ¿cierto? Sí, amén. Se identificaban no con Cristo, se identificaban con el hombre, Con el hombre. se identificaban con el maestro, no con el Señor de señores, ¿amén? Nosotros igual respetamos, honramos a nuestros pastores en la Escritura, ¿cierto? Hay que honrar a la autoridad, hay que respetarla, someter a toda autoridad. Amén. Pero cierto, la autoridad mayor viene de parte de Dios. Amén. Es la autoridad mayor, ¿cierto? Dios, ¿cierto? En Cristo, los pastores, los evangelistas, los profetas, ¿cierto? Están puestos, ¿para qué? Para que, ¿cierto? Seamos colaboradores de Dios, dice el título. ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolo? Servidores de Dios por medio de los cuales habéis creído. O sea, cierto, todos somos servidores. Eso significa la palabra siervo, servidor. Sí, amén. ¿Amén? No es largo, no es el rango, sino que el servicio que prestamos a Dios. Sí. Si aunque sea haciendo aseo en el templo, es un servicio. Amén. El portero es un servicio, el que ayuda a lavar los vasos es un servicio, el que ayuda, ¿cierto? En la área de la iglesia es servicio a Dios. No es más importante el que predica ni el que sirve en el templo. Todos somos importantes como colaboradores en Dios. Amén. Amén. Entonces, hermano, ¿cierto? Esta iglesia estaba dedicada a la envidia, a la disensión, a la competencia, a decir, no, yo soy de Pablo, y como cierto con ego, yo soy de Apolo. Pero Pablo le dice, él mismo se pone como ejemplo. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno que concedió Pablo, se lo concedió Pedro. No, eso según lo que a cada uno se lo concedió El Señor. el Señor. El Señor es el que nos capacita. Amén. El Señor es el que nos, cierto, nos instruye. El Señor es el que nos da de su espíritu para poder servir en la presencia de Dios. Amén. Para ser útil en la presencia de Dios. Sí, amén. Entonces Pablo le plantea, ¿cierto? Ahí dice, yo planté, sí es verdad, yo les prediqué, yo les enseñé. Apolo regó, después vino Apolo, siguió predicando, siguió enseñando, porque Pablo, como le dije, predicar y tenía que encargarse de dar la vuelta completa a todas las regiones de Así es. sus viajes. Aleluya. Hasta 3 viajes misioneros hizo. Sí, amén. Entonces, como le dije, dejaba a Tito, quedaba Apolo, quedaba, ¿cierto? Cada encargado en cada región, pero él decía, yo planté. Apolo regó, pero el crecimiento Gloria a Dios. lo ha dado Dios. Aleluya. Así que ni el que planta es salvo, No, ni el que riega. O sea, no es Pablo, no es Pedro, no es Apolo, no es importante el hombre. No es importante el profeta, el pastor, el evangelista, no. El importante, cierto, aquí es Dios. Amén. No es el que planta, no es el que riega, sino que Dios da el crecimiento. En Él, cierto, está puesta nuestra esperanza, en Dios nuestra confianza. Por eso, hermano, quiero hablar como el verdadero, cierto, crecimiento de Dios, porque el crecimiento lo da Dios. Pero la iglesia, cierto, yo le he predicado antes, que la base de la iglesia, hermano, es poder crecer, hermano, cierto, en espíritu, en una forma espiritual primero, gente buena para orar, gente buena para leer la palabra, gente buena para congregarse, cierto. La base de un buen cristiano es eso. Es Amén. ser una persona constante. Amén. Amén. Por eso Pablo decía, no dejéis de congregaros. Como algunos Como tienen por algunos tienen por costumbre. costumbre. O sea, cuando es cierto una costumbre no congregarse, hay gente que va, viene, habla su mes, después se pierde, después llora, después no lo ve más, después lo ve a los mes, después ya llega reclamando por qué no van a visitar. ¿Cierto? Porque en la iglesia no todos son ovejas. Sí, amén. Hay pastores de ovejas, Y de que- hay pastores de cabritos Sí. y hay pastores de chanchitos, de cerdo. Por eso en la región de los judíos, cuando cierto el endemoniado gadareno salió, ¿cierto? No se fue a la oveja. ¿A dónde se fue? Los chanchitos. A los chanchitos, ¿cierto? Y los chanchitos se volvieron locos y se tiraron al despeñadero, porque los israelitas no pastoreaban cerdos. Los que pastoreaban cerdos en esas regiones, ¿saben quién eran? Los samaritanos. Santo. Pero en Israel no se apacentaban los cerdos en Israel.
Israel, ¿se acuérdense que una de las leyes que tenía Israel era no comer cerdo? Sí, amén. Animales de pezuñas hendidas, donde estaban los cerdos y varios animales. Entonces, como Israel no podía comer cerdo, tenía prohibido por la ley, tampoco los podía apacentar. Amén. ¿Ya? Sí, amén. Entonces, hermano, cierto, por eso, hermano, el pastor de ovejas deja las 99 cabritas, los 99 cerditos o las 99 ovejas. Las 99 ovejas. Y va a traer la que cierto se extravió y la trae el rebaño. Amén. Por eso, hermano, hay que tener, hermano, un cuidado en estas cosas, cierto, que la gente dice que no deje de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Los católicos no conocen a Cristo, ellos hablan de Cristo, cierto, llevan la cruz, llevan su santo, pero no conocen a Dios. Amén. Porque no han nacido de nuevo, porque después dejan la cruz y siguen tomando, Sí. siguen fumando, Así siguen es. en las fiestas, siguen diciendo garabatos, siguen Sí. haciendo las cosas del mundo. Así es. O sea, solamente agarran como el domingo de Ramos, dan vuelta al ramo y se olvidaron del Señor. Aleluya. La Semana Santa hace años se comen 5 kilos de pescado. Los 6 días de Semana Santa y se olvidan del Señor. Así Eso es. es religión. Aleluya. Santo. La religión muerta. ¿Cierto? Así es. Pero en el Evangelio, ¿cierto? La justicia se revela por fe y para fe, dice la Escritura. O sea, el Evangelio, ¿cierto? Es la fe viva. La fe sin obra es muerta. O sea, si yo tengo fe, pero no tengo la obra de un cambio que ha hecho Dios en mi vida, es una fe muerta. Así es. Aleluya. Muéstrame tu fe con tu obra. Por tu obra, ¿cierto? O sea, si yo tengo la fe, tengo que tener la obra de Cristo en mi vida. Porque la fe no está en el presidente Boris, mi fe no está en el alcalde, mi fe no está en mi padre, mi fe está en Dios. Dios. Amén. ¿Cierto? Sí, amén. Y Dios nos va a mostrar un camino Sí. para llegar a la reino de los cielos. Si aquí nosotros estamos, no vayamos en el mundo con todos los que están en el mundo. Así Si es. nosotros venimos a la iglesia es para tener un cambio, así como Jesús caminó, nosotros podemos caminar en Él. Amén. Por ejemplo, os he dado, dijo el Señor. Él vino a dar el ejemplo para seguir el camino, dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. O sea, el que no está en Cristo, el que no camina en Cristo, el que no anduvo como Él anduvo, ¿cierto? Tratamos nosotros, ¿cierto?, de caminar como Él caminó. Pero, hermano, aquí hay gente que tiene una religión y hace y deshace, se congrega cuando quiere, viene cuando quiere, se pierde, aparece, se pierde, llora, se va, llora, avanza, se pierde. Solamente, hermano, ¿cierto?, es vano. Porque una religión muerta, una religión, hermano, nosotros somos de religión evangélica, los de allá son de religión católica, y hay evangélicos que son más carnales que los católicos. ¿Sabe por qué? Porque el evangélico conoce la verdad, conoce la palabra. El católico ni siquiera le han enseñado la Biblia. Hay gente católica no lee la Biblia, puede tener una Biblia en casa, pero no la leen. Sí, amén. Amén. Por eso Martín Lutero, hermano, comenzó, ¿cierto? Cuando comienza, hermano, siendo monje, se convierte a Cristo de verdad, empieza a leer la palabra. Martín Lutero, ¿cierto? Y empieza a ver que lo que estaba escrito en la palabra no era lo que se decía en la iglesia apostólica romana. Y, ¿cierto?, siendo monje, ¿cierto?, se convierte a Dios y ahí empieza el protestantismo. Sí, Y amén. varios hombres que siguieron con él apoyándolo y los que siguieron en el tiempo fueron traduciendo, porque la escritura antes estaba solamente en latín. Solamente los curas la entendían. Sí, ya, Y así es. ¿sabe que la gente no tenía acceso a la Biblia antes? No. Si la Biblia era como un contrabando que se hacía, no la permitían traducir. Y algunos traductores que traducieron la Biblia los mataron por traducir la Biblia. Sí, amén. Y ellos la traducían a mano primero, pero después nació la imprenta y ahí empezó a crecer los libros. Y este libro de la Biblia, el más leído, ¿cierto? El libro más leído en la tierra es la Biblia. No Amén. hay ningún otro libro, hermano, que haya sido más leído que este, en todos los tiempos. Así es. Entonces, nosotros como hermanos, ¿cierto?, conocemos la Escritura. Conocemos, hermano, ¿cierto? Aquí, como decía, vosotros odiáis beber leche y no vianda porque aún no erais capaces, no sois capaces todavía. Nosotros tenemos que aprender que en Cristo debemos ir creciendo, aprendiendo, madurando. Amén. ¿Amén? Porque el que viene a la iglesia viene y no tiene un crecimiento, hermano, ¿cierto? Es como el címbalo que retiñe. Es como metal que resuena. Amén. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que aprender, ¿cierto? Que debemos, ¿y qué es ser carnal? Es ser un niño, no haber crecido, andar con las mañas, con las costumbres viejas, es no dejar las costumbres que traíamos, hacer la voluntad de Dios y hacer la voluntad mía.
Amén. Entonces eso, hermano, Pablo lo enfoca para que realmente la gente estuviera diciéndole, no, si aquí Pablo no es importante, aquí lo importante es Cefas, no es importante Apolo, aquí lo importante es cierto que aprendamos a crecer en Cristo. Sí, A amén. madurar en Cristo, porque eso lo empieza diciendo. Hay que, Amén. para ser hermano de Dios, hermano, no importa que sea Pablo, Pedro, que haya regado, es Dios que da el crecimiento a aquellos que han madurado, a aquellos que han crecido. Por eso la iglesia de Pentecostés, hermano, empieza, hermano, con un crecimiento de pocas personas. Cuando Cristo predicaba, 5.000, 7.000, andaban multitudes, pero cuando cierto Cristo fue crucificado, solamente quedaron 120. Aleluya, santo. Se fue de la multitud, y en un momento cuando Cristo estaba predicando, hablándole, diciéndole, es que no beben mi sangre y comen mi carne, ¿cierto? No pueden saber el reino de los cielos. Y la Amén. gente como no entendía el mensaje que hablaba de canibalismo, Claro. ¿cierto? Como este nos puede dar de beber su sangre, decían, y se Sí. empezaron a ir, ya no. Pues no entendían que estaba de una forma espiritual. Forma Y espiritual. los apóstoles también estaban en lo mismo, tampoco entendían. Por eso dije en delante, a ver, lo que mayor culpa tenemos nosotros la iglesia evangélica, porque la iglesia evangélica conoce la palabra. Sí, amén. El católico no la conoce. No. Yo creo que el testigo de Jehová se sabe un par de versículos, pero no conoce la Biblia tampoco. Pero nosotros tenemos el Espíritu que nos ha revelado la Biblia. El Espíritu Santo es el que nos hace entender la palabra de La Dios. palabra de Dios. Los católicos no tienen el Espíritu. Hablan del Espíritu Santo, Padre y Espíritu Santo, pero no tienen el Espíritu Santo. Los testigos de Jehová no tienen el Espíritu Santo. Los mormones no tienen el Espíritu Santo. Nosotros, la iglesia ha sido sellada con el Espíritu Santo. Entonces, cuando los apóstoles también estaban igual que el resto que se fue, el Señor los mira y le dijo, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Cierto? Sí, De amén. hecho, cuando Israel se revela en los días de Moisés, el Señor le dijo, apártate de esta gente y la voy a destruir. Y te harán tanto un pueblo mejor, le dijo. ¿Se acuerdan? Sí, amén. O sea, que Dios tiene la capacidad de levantar, hermano. ¿Cierto? Un pueblo, una iglesia que la adora en espíritu y en verdad. Entonces, volviendo cierto a esta escritura, hermano, la iglesia de Pentecostés quedaron 120. ¿Ya? Solamente de las multitudes, ¿cuántos andan? 5.000 sin contar las mujeres y los niños. ¿Cierto? Sí, amén. Después fueron 4.000 sin contar las mujeres y los niños del segundo milagro de los padres. Pero mire, vaya a Hechos. Hechos, así empieza el crecimiento, hermano. El crecimiento lo ha dado Dios. ¿Cómo empezó a crecer la iglesia? De esta forma. ¿Hechos cuántos? Hechos capítulo 1:12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte de los olivos. O sea, cuando ya cierto Señor les dio las últimas instrucciones, el que está cerca de su corazón también un día de gozo. Ya. Y entrados subieron al aposento, donde vivían Pedro, Jacob, Juan, Andrés, Felipe. Ahí hicieron la última cena, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Sí, amén. Ellos, cuando tomaron ese aposento alto, ahí se quedaron, ese aposento alto quedó para el servicio de Dios. ¿Y qué dice en el 14? Todo esto perseveraban, ¿qué dice? Unánimes. O sea, no había divisiones, Amén. no había contienda, Así es. no había celo. En esta iglesia no había esas cosas. Así es. Acuérdense que esta es la iglesia que está en Jerusalén y la que estamos hablando de la iglesia que está en Corinto. De los griegos que se convirtieron al Señor. ¿Ya? Amén. A todo esto, en un paréntesis. La iglesia de Éfeso, ¿usted sabe quién era la diosa de Éfeso? Diana de los Éfesos. ¿Ya? Y en esta región había una suerte de que había suerte de feminismo. Porque como Diana era la diosa, había un tipo de donde había sacerdotisas y mujeres que dominaban en sus rituales. Pero rituales satánicos, no adoración a Dios. Todo lo que era orgía, todo lo que era esto. De hecho, había un templo de prostitución de sacerdotisa en Éfeso. ¿Ya? Entonces era fuerte el movimiento, pero aquí no está la iglesia todavía, sino que cuando Pablo llega, empieza a fundar la iglesia de Éfeso. Y la iglesia de Éfeso es donde Pablo dice, la mujer calle En la congregación. en la congregación. Pues no le permito a la mujer, ¿qué dice? Ejercer dominio. Sí, la enseñanza. Pues no permito a la mujer. Por eso algunas iglesias no trabajan las mujeres, porque el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, enfoca en Éfeso, en la región de Éfeso, esta palabra. Entonces, muchas iglesias se han tomado de limitar a la mujer, dejando la escritura de lado cuando dijo sobre mis siervos, sobre mis siervas, vuestros hijos y vuestras hijas. Entonces involucra, ¿cierto?,
Acuérdense que en la ley estaba prohibido que el hombre hablara con la mujer, pero Jesús, ¿se acuerda cuando la mujer la abrazó, derramó el perfume y besaba sus pies? Sí, amén. Jesús hablaba, ¿cierto? Le iba a comunión con las mujeres, ¿cierto? Van al sepulcro, son las primeras que, ¿cierto? Le dijo, vaya, anuncia a Pedro que he resucitado. Amén. Entonces empieza a moverse, ¿cierto? Sí, amén. El derramamiento del poder, para que la mujer también Amén. sea incorporada al servicio de Dios. Entonces, lo que le quiero decir en paréntesis, que Pablo, entregando estas regiones de Corintio y de Éfeso, que eran regiones dominadas por los griegos, pero los romanos, ¿ya? Greco, romano, que fueron los griegos y después siguieron los romanos en este imperio. Entonces, la mujer dominaba. Entonces, cuando Pablo dice que la mujer cae en la congregación, no le permito ejercer dominio, porque en estas regiones tenía la costumbre, ¿cierto? Que ya en los Efesos y las costumbres de las mujeres sacerdotisas se estaban metiendo en la iglesia a ejercer dominio. ¿Ya? Aleluya. Como lo hacían en las regiones, querían meter también el dominio en la iglesia y Pablo no lo permite. Santo. Pablo tiene que ponerle un orden, un freno ahí. ¿Amén? Amén. Entonces, para que usted más o menos tenga claro, ¿cierto? La postura como mujer predicadora. A mis hermanas que predican, que coordinan, que trabajan. ¿Amén? Porque en muchas iglesias no trabajan las mujeres. De hecho, el gran invitado, el pastor Marco Morales, no trabajan las mujeres. En la JB no trabajan las mujeres. Muchos ministerios de renombre no trabajan las mujeres con el precepto. Amén. Sí, entonces, volvemos a la escritura. Entonces, Pablo tiene que ordenar la iglesia como está ordenando en el Corintio, ¿cierto? Pero la iglesia comienza así, hermano mío. Todo esto persevera. ¿Cómo comenzó la iglesia? Unánime. Sí, amén. En oración y ruego. ¿Escuchó? Sí, amén. ¿Cómo empieza el fundamento de la iglesia? Unánime. Estando unánime. Unánime. En oración Y ruego. y ruego. ¿Con quién estaba? Con las mujeres, pues. Y las mujeres, acuérdense, no podían entrar al templo en los días del sacerdocio. Pero aquí estaban los apóstoles, ¿con quién? Junto con las mujeres orando juntos. ¿Se da cuenta? Y con María, la madre de Jesús, y con su hermano. Pero María no la tenía nada así como yo soy de María. No, tampoco, porque María, cierto, en un momento Jesús estaba predicando y le dijeron, tu madre y tu hermano están afuera y te buscan. Y dije, ¿quién es mi madre? ¿Quién es mi hermano? Esto dice la clase de la voluntad de Dios. Son mi padre, mi hermano, ¿cierto? O sea, la madre no. María no era nada la madre de Jesús para ponerla ahí en la grupita como la tienen los católicos. Dios reprenda al diablo, ¿eh? Sí, amén. No son mentiras del diablo. María era una hermana, ¿cierto? Amén. De los apóstoles. Pasó a ser una hermana de la congregación. Amén. Ahí María también estaba orando, no la estaban nada adorando. Así es. Dice, estaba en oración, en ruego con la mujer y con María. O sea, María también estaba orando. ¿Ya? Amén. Y buscando la presencia de Dios. Y en aquellos días Pedro se levantó y empezó, hermano, ¿cierto? A decir, bueno, hermano, esto es para que se cumpliese la escritura, ¿cierto? Acerca de Judas que había de entregar y era contado con nosotros y con su salario compró un campo y el cual se reventó, se suicidó y se llama campo de sangre, como está en el libro Salmo, se ha hecho desierta la habitación y no haya quien muere en ella y otro tome su oficio. Y ahí entre ellos, ¿cierto? Dice, necesario tomar otro oficio, Pedro, tenemos que tomar otro que fue testigo. El apóstol que tomaron fue testigo también, o sea, también andó entre los apóstoles y el movimiento de los discípulos con Jesús, ¿ya? Amén. Ya, y quiero llegar al 3, hermano. Entonces, este, hermano, el fundamento de un crecimiento es tan, ¿cierto?, unánime. En Amén. ruego, en oración, en comunión, Amén. ¿cierto? Y ellos, ¿cierto?, cuando eran 4.000, eran 5.000, quedaron ¿cuánto? 120 en número, o sea, entre mujeres y hombres, habían como 120. No dice que habían 120 varones y 120 mujeres, sino entre todos los que habían un número de 120 en total. ¿Ven? Sí, amén. Y cuando llegó el día de Pentecostés, ¿qué dice en el 2? Seguían unánime juntos. Capítulo 2. Cuando llegó, ¿se acuerda que le hablé del día 50 después de la fiesta de Tabernáculos? Se contaban 50 días y venía la fiesta del grano, de las primicias. Amén. Ese es el día de Pentecostés, amén, de la fiesta de Tabernáculos, donde Jesús se pone en pie y dice que venga a mí y beba. Amén. Hasta el día 50, hasta el día ese día pasaron 50 días. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban unánimes juntos. O sea, después de la Pascua tenían que pasar 50 días. Y de repente vino del cielo un estruendo de viento recio que llenó toda la casa. ¿Por qué vino el viento recio? Porque permanecieron
Unánime. Unánime juntos en ruego y oración. ¿Quiénes estaban? Los apóstoles, las mujeres, María, ¿cierto? Estaban todos en comunión, un número como 120, orando, perseverando, buscando la presencia de Dios. Y de repente vino el cielo. Ahí empieza el crecimiento. Estando en unánime, estando en comunión, estando, ¿cierto? No como ya estaba la iglesia en Corintios. Amén. En Corintios 103 dice, aún soy carnal, pues habiendo entre vosotros celos, ya se habían metido los celos de la iglesia. Las contiendas, las disensiones. Vuelvo a Corintios 3. No soy carnales, andan como hombres, o sea, se salieron del fundamento cómo empieza la iglesia a funcionar. ¿Ya? Como dejó Pablo establecida la iglesia, por eso Pablo tenía que volver a ordenarla, volver a poner los fundamentos, volver, ¿cierto?, a decir, están menos carnales en esta iglesia. Amén. Amén, Dios bendiga ese amén, porque de repente andamos enteros carnales. Sí, amén. Con envidia, con celo, ¿cierto?, mañoso, con atado. Amén. Amén. Así los ponemos, hermanos, y todo. Esta palabra no es para todos nosotros, también. El predicador también, los predicadores, ¿cierto?, predicamos y después andamos con atado. Dios nos ayude. ¿Por qué? Porque nos salimos del fundamento del crecimiento. El fundamento de crecer, hermano, es permanecer unánime, como le decía antes, en una, ¿cierto?, estabilidad emocional, espiritual, física. La área, porque es complicado mantenerse, hermano, en las áreas emocionales y espirituales estables, físicas. Porque todo va acompañado de una salud general, ¿cierto? Espiritual, mental, física. Entonces la iglesia se mantuvo unánime, 50 días buscando la presencia de Dios y seguía unánime. Y ahí, hermano, ¿cierto? Cuando de repente a un desierto viene el Espíritu Santo, dice en el 2:2, como un viento recio que soplaba y llenó toda la casa donde estaban sentados. Aleluya. Y se le apareció en lengua repartida como de fuego, Santo. asentándose sobre cada uno de ellos. Santo. O sea, el Espíritu Santo cayó en hombres Y mujeres. y las mujeres, porque el profeta Joel, ¿se acuerda que lo dijo? Derramaré mi espíritu sobre mis siervos, siervas. sobre mis siervos, porque aquí estaban reunidos los Sí, apóstoles, amén. las mujeres, la mamá de Jesús, todos fueron llenos del Espíritu Santo y todos empezaron a hablar lengua, porque nosotros cuando escuchamos esto nos imaginamos a Pedro, ¿cierto? Nos dejaron a los apóstoles solamente hablando lengua, pero las mujeres también estaban llenas del Espíritu Santo, Aleluya. también estaban hablando lengua. Bendito Amén. Dios Santo. Entonces fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Esto es lo que trae, hermano, un crecimiento. Aquí la iglesia empieza a crecer, aquí el apóstol Pablo se pone en pie, da el discurso porque quiero llegar, hermano, ¿cierto?, al fundamento de la iglesia donde la iglesia empieza a crecer. Vaya al 2:43. Mire, esta es la verdadera vida de los primeros cristianos. ¿Sabe por qué se llaman cristianos los hermanos, no? Porque creían en Cristo. Porque son seguidores de Cristo. Seguidores de Cristo. Y no tan solamente seguidores, imitadores de Cristo. Amén. Pablo dijo, imitadme a mí como yo a Cristo. Amén. ¿Cierto? Aquí no hay que andar creyéndose el pastor Andrés, el pastor Marco Morales, porque hay gente que habla como su pastor, se viste como el pastor. Hay ministerios que no se visten igual que el pastor. ¿No has visto estos ministerios, no? Sí, El pastor se viste con una chaqueta negra, con cuello corto así, sí, donde y todos pastor, andan con la misma chaqueta. donde el pastor Marco Morales. Yo he visto jóvenes predicando, unos jóvenes, todos con la chaqueta negra, con el cuellito, eso que se dona, un cuellito cortito que usan las chaquetas. Entonces, hermano, hay gente que está, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Marco, yo soy de Andrés. No, nosotros somos de Cristo, por lo primero somos de Cristo. Amén. Mire, y la iglesia, el fundamento empieza a crecer, la vida de los primeros cristianos. Bueno, cuando viene el Pentecostés, ¿cierto? Había una multitud que se acercó. Y Pablo, terminando el discurso, cuando se pone en pie, Pablo le dice al Espíritu Santo, le dice, varones, esto es lo que profetizó Joel, que los posteriores días derramaría su espíritu, pero que no irá al 36, donde va terminando el discurso, y le termina diciendo, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que ante Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al escuchar esto, ¿qué les pasó? Se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermano, ¿qué haremos? O sea, se querían convertir al Señor, hermano. Pedro le dijo, arrepentido y bautícese, cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Y qué pasaría? Recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos,
y para todos los que están lejos, para cuando Amén. el Señor Dios nuestro Amén. Dios llamare. Sí, amén. Y con estas y muchas palabras testificaba y le exhortaba diciéndose salvo de esta perversa generación. Así está la generación ahora, hermano. Sí. 2024 estamos dentro de una perversa generación. Así, amén. Así es. Mire, y así los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Y cuántos eran primero? ¿Cuántos comenzaron? 120. Y cuando, 120, cuando cayó el Espíritu Santo, en el 41 dice, 2:41, así los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. O sea, ya no eran 120, pasaron a ser 3.120. Persona. Agrégalo, hermano. Así creció la iglesia, ¿cómo? Unánime, Amén. buena relación, ¿cierto? Y en el 43 dice, ¿y cómo se comportaban así? Y la vida de los primeros cristianos, y sobrevino temor a toda persona. Amén. Amén. Sobrevino temor a toda persona. Amén, Y amén. Amén. muchas maravillas, porque eso es lo que trae, hermano, la unidad, el poder de la iglesia, hermano, es temor en el mundo. Sí, amén. Pero en la iglesia verdadera, hermano, la gente tiene un respeto por la iglesia verdadera, por el cristiano verdadero, por la mujer de Dios, por el hombre de Dios, siempre hay un respeto. Así es, amén. Amén. Porque hay una autoridad que le ha dado el Señor. Bendito Dios. Y todos los que habían creído, ¿cómo siguieron? Estaban, los 120, pero los 3.120 estaban juntos. ¿Y qué dice? Y tenían en común Todas las todas las cosas. cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando, ¿qué dice? Unánime. Unánime. No decía perseverando unos por allá, unos por acá. Yo a mi manera, yo creo así, no. Perseverando unánime. Cada Unánime. día en el templo. ¿A dónde estaban? ¿En la casa? En el templo. En el templo. Perseverando unánime. Cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Aleluya. Alabando a Dios. ¿Escuchó? Alabando a Dios. Sí, amén. Y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, ¿qué dice? Añadía cada Este es el día. crecimiento que ha dado Dios. Aleluya. Aleluya. Este es el crecimiento que, cierto, se enfocó Bendito la Dios. conferencia. Y el Señor añadía Cada día. cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Santo. Así crece la iglesia, hermano. Aleluya. Porque voy a andar pregando para allá, para acá, repartiendo chatados, haciendo la misma nada más. Pero si nosotros la iglesia no está unánime, nunca va a haber un crecimiento. Así, aleluya. Amén. Amén, amén. Porque así creció la iglesia. Y esta era la vida de los primeros cristianos. Bendito Dios. ¿Cierto? Y voy a dar una referencia más, ¿cierto? Voy a dejar el mensaje para otro día. ¿Ya? Quiero que me entienda, ¿cierto? Entonces el crecimiento de la iglesia es un crecimiento en espíritu, primeramente, con una base de oración, de ayuno, de unidad, ¿cierto? De tener en común todas las cosas. ¿Amén? Dice que repartían todo, estaban preocupados que no tenía, aquel que estaba pasando necesidad. Esa es la iglesia, así funciona la iglesia, hermano. ¿Amén? Por eso las primicias cuando llegan los diezmos, ¿cierto? Se reparten según la necesidad, porque ellos lo hacían así. Y no había solamente el diezmo, que a algunos les gusta el diezmo. Pero ellos daban todo, no saben ni siquiera el diezmo. Ponían todas sus propiedades. Aleluya. Estaban tan convertidos al Señor que entregaban toda la presencia de Dios, ni siquiera el diezmo, ni la ofrenda, ni la primicia, todo al Señor. Aleluya. Porque ya sacaban sus corazones de esta tierra, ¿cierto? Y su corazón lo ponían en el reino de los cielos. Santo. Amén. Dios nos ayuda, hermano. Bendito Dios. Y aquí se agarra la prosperidad para sacar quitarle a toda la gente y enriquecerse, ¿cierto? Sino que tengamos que entender, ¿cierto? Que cuando uno se convierte al Señor ya no le importan las cosas del mundo. Ya no le importa, hermano, las cosas todavía, sino que su corazón está esperando ese día glorioso. Está Amén, esperando. amén. Y ellos dicen, hermano, ¿cierto? En el 32, 4 y 32, mire, vuelvo a repetir lo mismo, 2 veces, hermano, el libro, todas las cosas en común. Y la multitud, ¿cuánto eran? 3.120 que se habían, ¿cierto? Ya se estaban congregando. Y cada día añadía el Señor. Cada día le enviando el Señor. El Señor es el que da el crecimiento, ¿cierto? Y la multitud de todos los que habían creído era de qué? De 10 corazones. ¿Está leyendo? ¿Cierto qué dice? De un corazón. Un alma, dice. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. O sea, era como una gran familia. Sí, amén. Se hizo como una gran familia. Amén. Sí. Un corazón, dice. Estoy leyendo el 4:32.
Porque, hermano, en la misma referencia, en los dos capítulos, hermano, mire, leímos la vida de los primeros cristianos, ¿cierto? Sí, amén. Leí el 2.43, ahora estoy leyendo el 4.32. Y Pablo le da otro enfoque, hermano, a cómo iba creciendo la iglesia. Y toda la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Estaban convertidos, hermano. Sí, amén. Estaban convertidos al Señor. Amén, Y amén. ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Común. Y con gran poder los apóstoles, porque eso trae el poder de Dios, hermano. Es una iglesia poderosa, es una iglesia que está en el fundamento del amor, de la unidad, hermano, de la gracia de Dios, hermano. Así es. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todo ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno nuevamente según su necesidad. ¿Ven? Sí, amén. Entonces José, que los apóstoles pusieron sobrenombre Bernabé, que traducido dijo en consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió, trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. O sea, ya cierto, este varón Bernabé después, cierto, mandó en el capítulo donde, cierto, el capítulo, este Bernabé, hermano, el que en el capítulo 13, hermano, Dios lo llama. Porque Bernabé renunció a todo lo que tenía en la tierra para predicar la palabra de Dios. O sea, se convirtió con todo. Amén. Dijo, yo ya no voy a estar preocupado del campo, de mi casa, de lo que tengo, ahora me voy a preocupar de la palabra de Dios. Y puso su heredad, dijo, aquí está la heredad, véndela, repártala a los necesitados de la iglesia del Señor. Porque esta se repartía a cada uno, hermano. No es la iglesia cristiana ahora que tienen centros sociales y dan comida a la gente, no, esto no es bíblico. La iglesia que dan comida a la gente no es bíblico. Amén. Centros cristianos de rehabilitación no son bíblicos. Amén. Esas cosas que inventó el hombre. Sí. La iglesia, hermano, aquí se repartía en común la necesidad, no al mundo, no a los de afuera, entre la iglesia, entre la familia de Dios, repartían según sus necesidades, ¿cierto? Y así crecía la iglesia, hermano. Por eso, hermano, este Bernabé, el que en el capítulo 13 dice, había entonces, en Hechos 13, había entonces la iglesia que estaba en Antioquía, profeta y maestro. Y había profeta y maestro, para los que dicen que no hay ministerio profeta y maestro. Bernabé, Simón, el que se llama, ahí está Bernabé, Bernabé era el que dejó toda su posición. Y en el 2 dice, ministrando esto al Señor y ayunando, o sea, siguieron ministrando, siguieron ayunando, siguieron buscando al Señor, hermano, unidos. Ahí dijo el Espíritu Santo, habló el Espíritu Santo, aparten a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Aleluya. Ayunaron, oraron, le impusieron las manos y los despidieron. ¿Usted sabe que Bernabé fue llamado antes que Pablo? Porque Pablo aparece después en el capítulo 7, en el capítulo 8, cuando persigue la iglesia, aparece Pablo persiguiendo la iglesia. En el 9 se convierte, ¿cierto? Aparece camino a Damasco. Pero Bernabé ya estaba, hermano, en el movimiento apostólico entre los apóstoles, ¿cierto? Ahí también a los pies. ¿Ya? Y con esto terminando va a estar, ¿cierto? Dejándolo para otra predicación. Y mire, y esto es lo que trae crecimiento, hermano, crecimiento espiritual, lo trae el fundamento de Dios, trae, dice hermano, muchas señales y maravillas. 5:12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor, ¿qué dice? El crecimiento lo dará el Señor. Y los que creían en el Señor aumentaban más en gran número. Así es, Así amén. de hombres como mujeres. Amén. ¿Por Bendito qué? Dios, Porque siguieron aleluya. en el fundamento, unánime, juntos. No había envidia, no había celo, no había contienda, no había atado. ¿Ven? Amén. Pablo y los apóstoles estaban encargados de dirigir la iglesia en el mismo fundamento que había sido formado en el día de Pentecostés. ¿Ya? Y Amén. los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. O sea, la iglesia ya no eran 3.000 después, seguían creciendo tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en cama y lecho para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Miren la fe, cómo se movía el Señor. La gente decía, oye, el enfermo, que sea que la sombra le pase, lo sana igual si está el Señor con ellos. Los demás no se juntaban, pero todos decían, estos hombres son de Dios, esta gente es de Dios.
Hay señales y maravillas que nos siguen. Eso es lo que falta en la iglesia, hermano, que nosotros, hermano, nos pongamos en ese fundamento para crecer. Sí, amén. Y aún de las ciudades vecinas venían a Jerusalén trayendo Santo. enfermos, atormentados de espíritu inmundo, y todos eran sanados. ¿Ya? Bendito Dios. Así que hasta aquí voy a dejar, hermano, cierto, este mensaje, porque, hermano, después de estar predicando, cierto, vamos a ir a donde la iglesia le llaman cristianos por primera vez. ¿Ya? Amén. Y hermano, los cristianos no le decían cristianos, no, hermano, ¿sabe por qué le pusieron cristianos? Por el testimonio que tenían. Porque lo empezaron a reconocer como seguidores de Cristo. Aleluya. Amén. Pero no fue al tiro que le pusieron a la iglesia de los cristianos en Pentecostés. Pero a medida que fue creciendo la iglesia, ni siquiera fue en Jerusalén que le pusieron cristianos. Fue en las regiones, como le dije, ¿cierto?, que estaban gobernadas por el imperio greco-romano. ¿Ya, hermano? Así que póngase en pie. ¿Estamos medio carnales o no estamos medio carnales? Santo. Estamos enteros carnales. Por eso uno no se tiene que ofender, no, porque Pablo le exhortaba no para ofender, sino para reflejar la condición cuando la iglesia está en desorden, está carnal. Amén. Cuando la iglesia se sale del fundamento del amor, de la unidad, ¿cierto? De estar en comunión, y andamos con atado y pelea, estamos carnales. Aleluya. Cuando no lo abrazamos, cuando los queremos, cuando andamos, ¿cierto? Yo canto mejor, yo toco mejor, no, que no, ahí estamos carnales. ¿Y por qué ungió al hermano Roy? Y si viene recién llegando, el hermano Andrés, ya un poquito. Estamos carnales. Sí, hermano, sí hay que gozarse. ¿Qué dijo Juan? Juan, ¿cierto? Cuando le dijeron, oye, es que anda al otro lado del río Jordán, le están hablando de Jesús. Vino el diablo, le habló al medio de un discípulo y dijo, hace más discípulos que tú. Santo. Pero Juan, como estaba en el Espíritu de chiquitito, a los 6 meses saltó con el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué dijo? Es necesario que crezca. ¡Ay, Señor! Es necesario que crezca mi hermano. Es necesario que crezca mi hermana. Es necesario que crezca, que Dios la use, que predique, que coordine, que cante mi hermano, que predique. Levántalo, Señor, mi hermano. Úsalo para tu gloria. Es una iglesia espiritual. Aleluya. Santo. Cora, Maya, Canda, Renda, Ría, Soca. Padre bueno, Señor, esta es la iglesia de Pentecostés, Dios mío. Esta es la iglesia que estamos en el 2024, Señor amado. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Padre amado. Dios mío, la misma iglesia que fue levantada en Pentecostés, Señor. Señor, esta es la iglesia que adora tu nombre, que alaba tu nombre, que espera tu venida, Señor. Esta es la iglesia, Dios mío, que se quiere convertir con todo el corazón a Dios. Aleluya. Esta es la iglesia que quiere dejar todo este mundo a un lado. Amén. Señor amado, para poder, Dios mío, Padre, Señor, ponernos en tus manos como colaboradores. Sí, amén. Colaboradores de Dios, cada uno de nosotros somos colaboradores en Cristo. Así es, aleluya. Pablo Amén. regó, Pablo plantó, pero Dios da el crecimiento. Aleluya. Ahora vaya, socaranda, rendería, bendito Dios, bendice esta palabra, bendice nuestra vida, bendice Dios de esta iglesia para ponernos en el fundamento, Señor, para poder crecer en gracia delante de Dios, delante de los hombres, poder llevarte un testimonio, Señor amado. Los de allá no se atrevían a juntarse con los hermanos porque había un testimonio, había un respaldo de Dios, había una gloria actuando, un poder de Dios desatado en medio del pueblo. Había milagros, había maravillas, había señales, Dios mío. Bendito Dios. La palabra corría y era glorificada, Señor. La palabra se extendía a los Corintios, a los Éfesos, a los Gálatas, a Antioquía, a Roma. Señor, llegó la palabra a través de Pablo. Bendito Dios. Ay, Señor, a los Santo. emperadores de Roma. Señor, ¿por qué? Porque había un fundamento, Dios mío, Señor, puesto, Dios mío. Una iglesia que crecía, Señor amado, en poder, en sabiduría, en gracia, en amor, en todas las áreas, Señor amado, Dios mío, Señor. Era una iglesia, Señor amado, que Dios mío, Señor amado, se añadía cada día. Dios añadía, dice su palabra, los que habían de ser salvos. Ayúdanos a nuestro ministerio, a nuestra iglesia, Dios mío, a estar en el fundamento de Cristo, del fundamento
fundamento apostólico, Dios mío, Padre amado de la iglesia, poder crecer, poder, Dios mío, Señor amado, ser usado, poder, Dios mío, Padre, predicar tu palabra, que los vecinos se conviertan, que los hermanos que vienen, van, se conviertan. Amén. En tu nombre, Jesús, Dios mío, Padre, Señor, como decía el Aleluya. profeta Jeremías. Bendito Dios. Santo. Señor, el profeta Jeremías, Dios mío, Padre, Señor, decía unas palabras, Señor, que yo puedo estar leyendo estos días. Señor mío, bendito, que me hacían entender, Dios mío, que es necesario que nos convertamos cada día, Padre, a ti. No enderecemos nuestros caminos, nuestros pasos en tu presencia, Dios mío. Sí, Señor Padre amado. bueno, Aleluya. sáname, oh Señor, y seré sano. Sálvame, oh Jehová, Aleluya. y seré salvo. Sí, Señor. Porque tú eres mi alabanza. Siendo profeta, exhortaba estas palabras: sáname, sálvame, Señor. Bendito Dios santo. Sáname para ser sano. Bendito Dios. Sálvame para ser salvo, porque tú eres mi alabanza. Bendito Dios. Dios mío, ayúdanos, Señor amado, que podamos convertirnos cada día a ti, Señor. Sí, Señor. Para eso estamos aquí, para volvernos a ti. Vuélvenos y nos volveremos a ti, Señor. Bendito Dios. Gracias le damos por su palabra, Señor, que ha sido predicada en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús dejamos su palabra, Señor, en su presencia, para que usted, Dios mío, Padre, esté en crecimiento. Amén. Amén. Para Aleluya. que Dios da el crecimiento, Sí, el que da el Señor. crecimiento está Aleluya. aquí. Bendito En el Dios. nombre de Jesús, para la gloria de Dios.